Y por otro lado nos acompaña aquí también la doctora Sandra Ursino, que ella se conecta desde Argentina y que tiene un punto de vista tanto del trabajo con representaciones sociales como con el urbanismo, ¿no? Entonces, para plantearlo en las ciudades, en el territorio, qué significa esta, esta parte tanto de los presupuestos como cuando los presupuestos no funcionan mucho para proteger los temas importantes. Bueno, entonces voy a proceder a leer sus semblanzas, pero antes de esto, y ya viendo que ya se unieron 30 personas en el aula, voy a proceder a dar también las reglas del aula. Les pedimos que si pueden prendan sus cámaras, porque nos gusta ver con quién compartimos el espacio virtual. Y les recordamos que este es un espacio de respeto y de aprendizaje seguro, entonces vamos a pedir que sigan la dinámica. Las ponentes van a hablar, yo voy a actuar de moderadora. Si ustedes quieren intervenir en algún momento, sobre todo en la ronda de preguntas y respuestas al final de la sesión, pueden levantar su mano y con gusto les doy la palabra. Y nada más les recuerdo que quien no siga la dinámica, quien interrumpa a personas o se porte de manera ofensiva, pues podrá ser retirada del aula o retirado del aula, porque pues el chiste es que sea un espacio horizontal y de respeto para todos. Entonces, bienvenidas a esta sesión del seminario y voy a proceder a leerles la... Les voy a proceder a leer la semblanza. Ahora, me dicen que se escucha muy lejana mi voz. Entonces, ¿no? Entonces, bien, todo bien. Perfecto. Entonces voy a empezar presentando a la doctora Lucía Pérez Fragoso, que es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diplomado en Desarrollo Económico y una maestría en Economía por la Universidad de Manchester en Inglaterra, y es doctora en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2002 cursó el diplomario Mujeres, Varios Liderazgos Múltiples en el Instituto Simón de Beauvoir de la Ciudad de México. Es consultora en economía feminista con especialidad en política fiscal con perspectiva de género e investigadora en economía del cuidado. Ha sido consultora de INMujeres, del Instituto de Mujeres del Distrito Federal, de ONU Mujeres, de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, de la Organización Internacional del Trabajo de México, entre otros. Y ha participado en la sociedad civil organizada desde hace varios años, tiene una larga experiencia de trabajo desde la organización civil. Fue como representante en la Comisión para la Economía del Cuidado e Igualdad Laboral en la Ciudad de México y es integrante del Grupo de Género y Economía de América Latina, GEMLAC. Desde hace 10 años trabaja en equidad de género, coordinando el área de presupuestos públicos con perspectiva de género. Y bueno, creo que todos conocen algunas de sus publicaciones. Una de ellas, pues, es un texto que nosotros usamos mucho, que es el texto que tiene que ver con ciudades cuidadoras, ¿no? Que edita la CEPAL, y que Lucía Pérez fue quien escribió la parte del análisis para la Ciudad de México. Entonces, pero también les voy a comentar los textos nuevos, que aquí tenemos que tienen el texto Un diagnóstico de los servicios públicos de cuidado en México, análisis demográfico, presupuestario y legislativo, con el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República de 2020, y el artículo A Feminist Economics Analysis of Latin American Budgets Show an Urgent Need for Redistribution of Income and Care Work en la revista Gender Development del 2022. Que tenemos ahí. Bueno, voy a leerlas y consultarlas. Por otro lado, quiero presentarles a la doctora Sandra Ursino. Ella es licenciada en Sociología, magíster en Paisaje, Medio Ambiente y Ciudad por la Universidad Nacional de La Plata, doctora en Arquitectura y Urbanismo por la Universidad Nacional de La Plata, especialista en planificación territorial y en el estudio de representaciones sociales e imaginarios urbanos vinculadas a ciudades medias industriales. Y es investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata y docente de la Cátedra de Teorías y Pensamiento Territorial 1 y 2 desde el año 2012. Es secretaria técnica administrativa de la Universidad Nacional de La Plata y posee una trayectoria profesional y actividad académica vinculada al estudio de los procesos de producción y apropiación simbólica del espacio urbano, con énfasis en la experiencia urbana de los sujetos habitantes y en la planificación urbano-territorial. Entre sus textos recientes está el texto Hábitat Popular y Organización Comunitaria en varios periféricos del
Gran La Plata, Argentina, ante el COVID-19, y el artículo Transformaciones del espacio público urbano a partir de una acción colectiva, la experiencia de la Asamblea Barrial de San Carlos. Pues me da mucho gusto tenerles aquí. Mucho gusto a Sandra por primera vez en el seminario, a la doctora Pérez Fragoso, ya la hemos invitado en ocasiones anteriores y siempre nos ha dado una perspectiva profunda del tema, muy riguroso el análisis, así que me da mucho gusto tenerlos. Entonces procedo a que las ponentes presenten su introducción. Le voy a dar la palabra primero a la doctora Pérez Fragoso. Adelante. Pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a participar con el Programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Me da mucho gusto poder participar con la información que tengo y que hemos estudiado y analizado de la ciudad. Y este asunto de presupuestos, pues el presupuesto de la Ciudad de México es complejísimo. Y sí, lo tenemos estudiado, es más, fue donde empezamos a aprender más a detalle a estudiar. Y entonces, bueno, quiero ahora presentar, voy a compartir pantalla, lo básico de los presupuestos con perspectiva de género. Primero vamos a ver los conceptos, un poco del contexto, luego el diálogo, que es la segunda parte, las preguntas que yo voy a tratar de argumentar. Entonces tenemos que empezar porque en el presupuesto se plasman las políticas fiscales y se reflejan las preferencias, prioridades y estrategias. Si ustedes ven un presupuesto público o el presupuesto público de la federación, pues inmediatamente se ve quiénes son quienes tienen más recursos, ¿no? Entonces, en los casos, por ejemplo, que tenemos problemas de seguridad ahora en México como país, pues hay muchos recursos para seguridad. Y así se pueden ver las prioridades y las preferencias y en algunos casos las estrategias cuando se ve a través de qué programas se están tratando de asignar esos recursos. Entonces, eso es en general los presupuestos. Entonces, ¿qué son los presupuestos con perspectiva de género? Son estas herramientas para integrar en las políticas, los programas, en las acciones y en los presupuestos todos estos esfuerzos gubernamentales para erradicar las desigualdades entre mujeres y hombres y promover la igualdad de género. Es muy importante señalar que se llamen presupuestos de género nos ha sido muy útil porque finalmente, pues donde está el dinero está el poder. Entonces, en ese sentido, se llaman presupuestos públicos, pero la verdad es que es un análisis de las políticas, de los programas y de las acciones gubernamentales y que éstas finalmente tengan recursos asignados. Porque muchísimas veces nos ha sucedido, sobre todo en las cuestiones para la igualdad de género, que nos dicen que sí, son problemas estructurales y muy difíciles, pero si no le ponen recursos a las acciones, pues entonces esto se queda sin resolver. Entonces, en términos generales, los análisis de presupuestos públicos expresan la orientación de las políticas económicas y sociales de un país, así como la capacidad redistributiva de las mismas. Entonces, nosotras queremos fijarnos, queremos estar atentas a quién están llegando los recursos públicos, teniendo por supuesto presente que son recursos de toda la nación, son recursos nuestros, es lo que nosotras pagamos nosotros, y entonces estos recursos finalmente cómo se están redistribuyendo y qué injerencia podemos tener, a quiénes se está beneficiando con estos recursos. La corresponsabilidad de un gobierno se plasma en sus presupuestos. La prioridad se otorga a las actividades
que otorga las actividades se declaren los recursos que asigna a ellos. También, además, en la efectividad de sus políticas, programas y acciones. Lo que les decía, ¿no? O sea, depende de lo que se pueda ver, que está plasmado en recursos, las posibilidades que tenemos. Y entonces estos presupuestos, les voy a señalar y a contar ejemplos muy claros. En algún momento, cuando todavía no se trabajaba tanto contra la violencia contra las mujeres en México, tuvimos un secretario de salud que decía que era un problema muy serio, que era un problema estructural, la violencia contra las mujeres. Y entonces lo increpamos a las economistas feministas que trabajamos el tema presupuestos de género, diciendo, si usted considera que es un problema, ¿por qué no le pone recursos, no? Entonces su argumento era que las diputadas se los iban a poner. Entonces, pues, ¿quién está haciendo la política? ¿Él o las diputadas en la segunda instancia? ¿No? Entonces, en este sentido les voy platicando lo que se puede hacer con estas problemáticas. Las problemáticas que tratamos, o sea, el hecho de que existan los presupuestos con perspectiva de género implica que estamos reconociendo que las cosas no están bien y que los recursos no están llegando a quienes deberían llegar y que las problemáticas, sobre todo esas problemáticas así que yo en términos generales les estoy presentando, son problemáticas que no están siendo atendidas, no están en la agenda prioritaria de la mayoría de nuestros gobiernos, ni nacionales ni locales. Entonces, hacemos presupuestos de género porque estamos muy conscientes de que las desigualdades, como esta carga excesiva de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado en las mujeres. Eso está constatado en las estadísticas de uso del tiempo de todos nuestros países. Que hay diferencias en empleos y en pagos, o sea, estamos reconociendo que existe una brecha salarial entre mujeres y hombres y estamos buscando la forma de que se pueda erradicar esa brecha. También conocemos que hay una segregación de actividades. Las mujeres nos dedicamos mayormente a las actividades de comercio, es la principal actividad que se realiza en nuestro país por las mujeres, y a las actividades de cuidado, a las actividades de turismo, o sea, ciertas actividades, sobre todo que caen en el área de servicios. Y también reconocemos que en el país nuestro y en la ciudad también, pues sabemos muchísimas mujeres o hay muchas mujeres en el sector informal. Bueno, sabemos también de la participación política es muy limitada de las mujeres. Entonces, reconociendo todos estos problemas, además que es muy importante reconocer al mismo tiempo que existe una polarización en la distribución del ingreso, es decir, que los problemas de las desigualdades entre mujeres y hombres no son independientes de los problemas de pobreza y de desigualdad. Entonces existe esta polarización en la distribución del ingreso de nuestros países. América Latina, desafortunadamente, tiene esa característica de desigualdad, de mala distribución del ingreso. Alta informalidad en el empleo, que ya les decía, y además un bajo nivel de escolaridad. A lo mejor en las ciudades un poco más alto, pero a nivel país estábamos alrededor de segundo de secundaria, sería como el nivel al que más personas logran ascender. Y hasta ahí se llega a esa parte. Entonces, bueno, eso para introducir mis primeros 10 minutos. Muchas gracias, Lucía. Ahora le doy la palabra a Sandra. Adelante, Sandra. Buenas tardes para todas las personas que nos están acompañando. Antes que nada, agradecerle a Mariana por esta generosa invitación, compartir este espacio con Lucía. Bueno, muy agradecida por la invitación. En principio, mi idea era como presentar
cuál es nuestra situación en la actualidad respecto a estos presupuestos sensibles, ¿no?, al género. Y de pensar un poco y problematizar, digamos, cómo podemos pensar en ciudades igualitarias en un contexto de tal adversidad como el que estamos viviendo en Argentina. Mostrar un poco nuestro país, la situación actual, cuando el 10 de diciembre del 2023 asume el presidente Javier Milei, hace una fuerte reducción de la cantidad de ministerios, hay un fuerte ajuste público, donde pasan de 22 ministerios a 9, entre el cual se elimina el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que venía funcionando desde el año 2020. Bueno, dentro de ese gran ministerio, uno de los programas que central es el programa Acompañar y la línea 144, que es la línea donde se hacen todo tipo de denuncias ante una situación de violencia de género. Bueno, estos programas, si bien no se dieron de baja, ahora dependen de una subsecretaría, que es la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, que está bajo la órbita de un gran ministerio que que asignaron, que es el Ministerio de Capital Humano, donde aglutina otras áreas como educación, como trabajo, como cultura, como familia, que antes eran ministerios en sí mismos. Entonces, obviamente, todo eso implicó una reducción presupuestaria muy grande de, digamos, los cálculos que hay es aproximadamente un 33% en políticas de género respecto al 2023. Voy a hablar de dos programas, que es el programa Acompañar y el programa Mi Pieza. El Acompañar porque me parece que, bueno, fue estructural del anterior ministerio y justamente es una propuesta de apoyo y de acompañamiento a personas en situación de riesgo por violencia y motivos de género. Entre el año 2020 y 2023 accedieron a este programa más de 320.000 personas y el objetivo era fortalecer la independencia económica de mujeres y el movimiento LGTBI+, que estuviera en situación de violencia. O sea, tenía una mirada muy amplia porque no solamente abarcaba a las mujeres, sino también las diversidades sexuales. El destino de este programa era acompañar a estas personas de entre 18 y 65 años que estuvieran expuestas a situaciones de violencia por motivos de género que ponen justamente en riesgo su integridad física, psicológica y su autonomía económica y social. Estas personas recibían una asignación económica equivalente al salario mínimo vital y móvil durante 6 meses consecutivos, y entre los principales resultados que se pudo destacar de este programa era que muchas veces, digamos, esa independencia económica, esa ayuda económica, las ayudaba a poder mejorar medidas de seguridad, a prevenir incidentes, a acceder a una vivienda más segura, a terminar estudios, a lograr tener una independencia económica, donde justamente sabemos que una de las violencias que atraviesan las mujeres también tiene que ver con lo económico, ¿no?, con la dependencia económica. Entonces, este programa tiene una transversalidad muy fuerte porque justamente acompaña a personas en situaciones de riesgo. Y otro programa que me interesa destacar, que lo voy a hacer muy breve también por el tiempo que tenemos, es el programa Mi Pieza, que tiene un fuerte impacto territorial. Este programa, Mi Pieza o Mi Habitación, para que ustedes se den una idea, ¿no?, digamos, un lugar más dentro de la casa, poder generar un lugar más dentro de la casa. Fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y de Hábitat y Vivienda, y en principio está orientado a mujeres que habitan en los barrios populares. Cabe aclarar que en Argentina hay casi 6.000 barrios populares identificados por el Registro Nacional, el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares,
y el programa, bueno, estaba destinado a mujeres también de 18 a 65 años, residentes en barrios populares, argentinas o con una residencia permanente. Ellas se registraban, accedían a un sorteo, digamos, participaban de un sorteo. Una vez adjudicada, las beneficiarias cobraban el 50% del dinero y después se le otorgaba el 50% restante cuando podían validar avances de obra. Este programa tenía justamente como objetivo poder mejorar la vivienda, ¿no? Si bien quedó bastante desfasado, porque al inicio era 250.000 pesos, se pasó de 250.000 a 600.000 pesos, pero en este momento, digamos, las partidas presupuestarias, la verdad que están retenidas, digamos, bastante demoradas. Y bueno, el objetivo de este programa era justamente mejorar la vivienda de diferentes maneras, ¿no? Puede ser el techo, el pared, calidad habitacional. Y tuvo un impacto muy grande porque, digamos, los resultados hasta el momento es que más de 175.000 hogares pudieron acceder a este tipo de financiamiento con 70.000 obras terminadas y 80.000 en ejecución. Y según el Observatorio Social de la Universidad Católica, sobre el total de beneficiarias, el 59% eligió ampliar la casa, el 21% mejorar las paredes, el 17% arreglar el piso y casi el 10% reparar el techo. O sea, son programas concretos que justamente mejoraban la calidad de vida y reducían las desigualdades de género tan preocupantes que tenemos. Además, este programa, que hoy está, digamos, está siendo muy analizado y muy criticado y puesto en duda, era financiado por el impuesto país y el impuesto a las grandes fortunas. La cuestión es que, bueno, en la actualidad nos encontramos en un momento con partidas demoradas, con dinero que no llega, mujeres que han podido avanzar, otras que no, pero bueno, la situación es complicada. Y digamos, como para completar parte de esta presentación, que son, digamos, dos políticas puntuales, a mí me interesaba poder recuperar justamente la perspectiva del urbanismo feminista, porque justamente esta perspectiva teórica pone en el centro, ¿no? La metodología que tiene es poner en el centro de análisis la vida cotidiana de las personas, la vida cotidiana de las mujeres y de las diversidades, principalmente, ¿no? Y busca romper esta dicotomía entre lo público y privado, porque al romperla, digamos, pone en escena y visibiliza todas las desigualdades sociales que venimos atravesando mujeres y diversidades en el transcurso del tiempo, ¿no? Y plantea justamente esto, un continuo interescalar entre cuerpo, casa, barrio, ciudad y región, donde justamente el primer territorio en disputa es para recuperar las mujeres es el cuerpo. Ya voy terminando por los tiempos. Me parecía también, digamos, interesante pensar desde esta perspectiva porque implica un es una herramienta política y social, ¿no? Que implica un posicionamiento, ¿no? Y que justamente aborda las desigualdades y pensamos que la configuración física y social de los espacios determina la realidad cotidiana de las personas en la ciudad. Y el enfoque feminista puede contribuir justamente a una transformación social y física, rompiendo determinadas jerarquías, determinados estándares que hoy están establecidos. Y plantea, ¿no?, 4 esferas de la vida cotidiana que nos atraviesan permanentemente, que tienen que ver justamente con la esfera productiva, ¿no? Hoy Lucía lo mencionaba, las mayores desigualdades que sufren las mujeres en el trabajo, ¿no?
en la esfera productiva, no solamente en salarios, sino en un montón de condiciones sociales. La esfera reproductiva, digamos, todo lo que implica la gestión y el trabajo dentro del hogar. Y ahí digo trabajo porque muchas veces, porque no está considerado como un trabajo, y es una actividad que lleva tiempo, que lleva esfuerzos, ¿no? La esfera personal, ¿no? La esfera propia, y la esfera política, la participación política. Hoy, todo, digamos, la participación en la esfera productiva también nos está determinando, sacando tiempo para poder destinarlos a la esfera política. Entonces, esta perspectiva propone como ciertas cualidades del espacio urbano que justamente ayudan a pensar otro tipo de ciudades, ¿no? Que tienen que ver con la proximidad, con espacios seguros, con no tener que estar atravesando toda la ciudad para hacer un trámite o movilizarnos, ¿no? Una proximidad que ayuda en tiempos, en tranquilidad, a que el transitar en la ciudad sea mucho más ameno. Una diversidad, ¿no? Un espacio diverso que permita que podamos vivir y transitar todos y todas. Autonomía, digamos, para poder trasladarse, representatividad, y que tiene que ver justamente con esto, con poder participar en cuestiones de la esfera social, de la esfera política y de la esfera pública. Y vitalidad, ¿no? Espacios que no sean amenos, que estén conformados, que tengan infraestructura, que tengan determinada accesibilidad, que, no sé, una mujer pueda transitar tranquilamente con su hijo en su carrito y no tener que estar pensando en que el auto te va a cruzar, te va a interponerse, digamos, bueno, evitar, digamos, todo tipo de riesgos y de hacer justamente a la ciudad más accesible, ¿no? Pienso en las mujeres, pero también en las diversidades y también en los adultos mayores y en las infancias. Finalmente, esto, ¿no? Poder ver que hay un montón de actividades que hacemos cotidianamente que tienen que ver con trabajar, con participar, con enseñar, con recrearse, con habitar, con amar, maternar, desear, ¿no? Que está en la cotidianidad de nuestros espacios, que justamente nos muestran, ¿no? Que lo personal es político y que ponerlo en debate, ponerlo en cuestión, es también darle un lugar en la agenda pública, ¿no? Mostrarlos, visibilizarlos, es buscar estos presupuestos, ir detrás de estos presupuestos. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sandra. No me Yo quería pasar del tiempo. no, muy bien, lo hicieron muy bien. Les agradezco mucho porque sé que tienen varios temas ahí que se podrían abordar, pero que ahora yo creo que los vamos a poder abordar ya con la ronda de preguntas. Em, si quieren, lo que sí vamos a... voy a dejar de compartir tu pantalla y ahorita que... Dale. Bueno, se parte. Ahí voy. Ya, listo. Bueno, yo creo que una cosa que a mí que quiero resaltar, digamos, y que permea las dos presentaciones, es que, como dicen, los presupuestos tienen detrás un proyecto de ciudad o un proyecto de desarrollo, ¿no? De lo que pensamos que va a ser el desarrollo de la ciudad, el desarrollo del país, y tienen una idea de lo que es, no sé, en el urbanismo a lo mejor la imagen objetiva, ¿no? A dónde queremos llegar. Y lo que está en juego, entonces, cuando uno habla de decir, bueno, vamos a pensar el presupuesto desde la equidad, es como resaltar el valor de decir, bueno, una parte de ese desarrollo central tiene que ser entonces la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad, por ejemplo, entre los distintos sectores de México, que en América Latina somos una de las sociedades más desiguales, y decir, para nosotros eso es un problema, entonces voy a destinar dinero y recursos a cerrar esa brecha. Y como decía Lucía, ¿no? Es muy fácil identificar los problemas gravísimos y luego decir, pues es que son estructurales, son muy complejos, son terribles, y entonces no destino en realidad nada de dinero a solucionarlos. O bien decir en el discurso, sí, yo voy a solucionarlos, es una prioridad para mí, y al final te das cuenta que no han dado el recurso suficiente
no sea, se me ocurre un ejemplo poco fundado, pero que puede ser cierto. Hace cuenta, las intervenciones para las zonas marginales de México hace unos sexenios dan dinero para mejorar el entorno urbano, ¿no? de las personas en comunidades marginadas, y en lo que se destinaba al final eran canchas de fútbol o de básquet. Y uno dice, al final, si en eso estás dando, o sea, si tu presupuesto, que es para mejorar la calidad de vida de la gente más pobre, se va a ir a hacer una cancha de fútbol o de básquet, pues en realidad le estás dando el presupuesto a un sector muy pequeño de la población que habita ahí. Entonces, ¿cómo pensamos los presupuestos? Como una herramienta para ver claramente a dónde se está yendo el dinero y por tanto a dónde están nuestras prioridades, ¿no? A mí me gusta mucho resaltarlo y creo que el caso que menciona Sandra de lo que está sucediendo en Argentina es muy fuerte porque por un lado es un contexto muy difícil, es decir, tiene que haber un cambio, ¿no? Pero hacia dónde va ese cambio es donde se está peleando o se está luchando justamente un proyecto de desarrollo y de bienestar y de ciudades, ¿no? En una escala más pequeña. Bueno, ya, les voy a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Tenemos una ronda de diálogo, pero si el público quiere mencionar algo en el chat, ahorita es el momento. También si quieren levantar la mano, pueden hacer levantar la mano. Voy a dar una pregunta que traen preparada aquí las ponentes y luego si quieren pasamos a algunos comentarios del público. Pero la pregunta que tengo aquí es, ¿por qué es importante plantear los presupuestos con igualdad de género y cuáles son los pros y los contras? Que me parece que esa va dirigida a Lucía. Y para Sandra sería, ¿qué implica una ciudad, para una ciudad tener un presupuesto con equidad de género? ¿Qué cambios se pueden percibir? Sí, voy a volver a compartir pantalla. Sí, adelante, por favor. Entonces, para tratar de argumentar por qué es importante plantear presupuestos con igualdad de género, pues la importancia, lo que se lo va a dar, por supuesto, es el análisis de género, ¿no? O sea, lo que estamos aportando es cuestionamiento de si los recursos son o no son neutrales y si están llegando verdaderamente a toda la población. Entonces, por eso lo que hacemos implica identificar y reconocer las diferencias entre el accionar de mujeres y hombres y de los diferentes grupos de población, LGTB y de todos los demás, pero reconocer que hay diferencias y que estas diferencias tienen implicaciones al acercarse a buscar los programas sociales o al percibirlos. Entonces, ese análisis de género implica valorar lo femenino. No solo se señala que es muy importante que tengamos en cuenta lo que hacen las mujeres, sino que se señala que lo que hacemos las mujeres es muy importante y tradicionalmente no valorado en nuestra sociedad. O sea, eso es lo que queremos señalar con el análisis de género. Es muy importante, somos las mujeres las que estamos sosteniendo al país con nuestro trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, existen estas diferencias por toda la división sexual del trabajo y todas las otras cuestiones que no nos da tiempo de profundizar, pero es importante señalar que estas acciones que realizan las mujeres son fundamentales para, no nada más para que las niñas y niños vayan a la escuela y las personas a trabajar, sino que es fundamental para que la sociedad se mueva, para que el país camine, para que se actúe. Y entonces todo lo femenino que tradicionalmente la cultura trata de ocultar. En este sentido, eso es lo que estamos poniendo como el análisis de género. Y lo estamos poniendo porque este análisis, el género, tiene esta connotación histórica. Esta categoría presupone que toda condición social es cambiante. Entonces estamos apelando a que esto se pueda cambiar.
que se pueda trastocar ese orden de género, y que pueda llegar a una situación en la que sea una sociedad más igualitaria. Esta posibilidad de cambio es a la que apelamos con los presupuestos con perspectiva de género. O sea, tratamos de señalar y de decir con el análisis de género lo que sí está y lo que no está. También es muy importante que señale que las relaciones de género no se presentan en forma aislada, sino que se manifiestan en interrelación con otras categorías de diferenciación también socialmente construidas, como son la clase social, la edad, la condición étnica, la preferencia sexual, el credo religioso, entre otras. Es decir, estas diferencias de género no vienen solas. Por ejemplo, cuando nosotras queremos trabajar para que no existan los altos índices de muerte materna, si nosotras nos enfocamos a tratar de que las muertes maternas disminuyan en las localidades indígenas, vamos a cambiar completamente el indicador. O sea, las mujeres que más están muriendo por muerte materna son las mujeres indígenas. Entonces, es así como siempre están y no se suman una a otra estas diferencias socialmente construidas, sino que se potencian, o sea, se agravan de una forma potencial. Esa sería la respuesta a la primera intervención. Gracias. Gracias, Lucía. Lo vuelvo a quitar, por si quiere poner. Gracias. Y para ti, Sandra, te iba a preguntar, ¿qué implica a una ciudad tener un presupuesto con equidad de género? ¿Qué cambios se deberían de percibir o cómo afectaría? Bueno, tiene que ver un poco, ¿no?, con lo que venía proponiendo SB, del urbanismo feminista. Digamos, pensar en una ciudad con presupuestos en equidad de género implica pensar en espacios más próximos, en infraestructura física, en infraestructura para las mujeres trabajadoras. Lo que recién decía Lucía, me parece que lo último en el análisis, o sea, pensar estas desigualdades con una mirada interseccional también, ¿no? No es lo mismo una mujer de clase media, una mujer de clase trabajadora o de sectores populares. Entonces, pensar, digamos, que el equipamiento tiene que tener este enfoque, esta mirada interseccional, porque va a tener diferentes características en las ciudades. Si pensamos en infraestructura para los barrios populares, como es en el caso de Gran La Plata, bueno, estamos pensando en comedores, en guarderías para que la mujer pueda salir a trabajar, en centros comunitarios o centros sociocomunitarios, donde, como vos hoy bien decías, bueno, el presupuesto se va a la canchita, que es importante también porque es para las infancias, pero también, digamos, hay un presupuesto para guarderías o jardines maternales, o también hay un presupuesto para centros comunitarios donde mujeres y diversidades se puedan capacitar. Y infraestructura básica que desde el urbanismo, o sea, desde tener unas calles accesibles, paradas de micro accesibles, con determinada infraestructura, seguridad también. Entonces, bueno, pensando esto, ¿no? Un poco en los sectores populares, pero también pensando, o en los barrios populares, pero también pensando también más en, si se quiere, en el centro, en los centros de la ciudad, pensar en esto, ¿no? En ciudades que tengan determinada vitalidad. Cuando hablamos de vitalidad, es ciudades que permitan el tránsito seguro de las personas, ¿no? Que tengan un lugar también, pequeños puntos de encuentro, donde, no sé, si hay una madre que quiere amamantar, pueda tener su espacio, su lugar, donde también ante alguna situación de acoso callejero, digamos, las mujeres puedan resguardarse. Bueno, hay como determinada infraestructura que
que no solamente va acompañado de cuestiones materiales, sino también de una política de visibilización, de promoción, que no implica solamente, digamos, lo material, sino que pone en juego también el plano simbólico, ¿no? Cambiar determinadas actitudes, pensar determinadas actitudes para que justamente las ciudades sean transitables, no solamente por mujeres y diversidades, sino también pensando en los adultos mayores, pensando también en las infancias. Entonces me parece que para poder reducir justamente las desigualdades propias de un sistema que es patriarcal y capitalista, digamos, que no se regula por sí solo, porque sabemos que no se regula por sí solo, el Estado y las políticas públicas creo que tienen que tener un papel central. Eh, y, digamos, también los movimientos sociales, el movimiento feminista, digamos, ha tenido mucha visibilidad en el último tiempo y ha puesto temas en la agenda. Nosotros, lamentablemente, en este momento nos encontramos en un retroceso de lo que es presupuesto público, pero estábamos peleando por licencias de paternidad con mayor cantidad de días y ahora volvemos a una instancia media de foja cero, donde justamente el presidente dice que las jubilaciones por ama de casa no tendrían que existir o que la madre tendría que cobrar menos que el padre porque no trabajaba. Entonces, estamos en un retroceso de lo público que realmente nos preocupa, pero que no nos deja, no nos paraliza y que no nos deja, no nos dejamos de ocupar. El último 8M, digamos, fue muy claro en sus consignas. Eh, Tuvo, digamos, una masiva participación a nivel nacional en diferentes lugares del país, donde justamente las consignas eran pidiendo más presupuesto, buscando, digamos, que se retrotraigan algunas políticas, algunas medidas que no benefician a las mujeres. Fue en un plan de lucha ante la situación que venimos atravesando. Y la aplicación de estos programas, como yo hablaba, el programa Mi Pieza, pero también hay otros programas de mejoramiento barrial que justamente apuntan a esto, a mejorar el espacio público, pensando en el espacio público desde una plaza hasta la calle, la accesibilidad, digamos, poder tener infraestructura que cambian notoriamente la calidad de vida de las personas. Pasa a la siguiente ronda de preguntas, que es sobre qué tanto funcionan, bueno, para Sandra sería qué tanto funcionan en contextos de cambio de austeridad, que es algo que ya empezaste a tocar, ¿no? Y para ambas sería, por un lado, para Lucía, que ya le había tocado, pero si nos puedes ayudar, ¿cuáles son los pros y contras de los presupuestos con perspectiva de género? ¿Qué retos trae, no? Y finalmente para las dos, si tienen experiencias que conocen, buenas experiencias o experiencias que empezaron y al final no se siguieron, pero de todo podemos aprender. Entonces, voy a dar la palabra a Lucía, adelante, y después seguimos con Sandra. Pros y contras. Bueno, yo agradezco que nos hayan hecho esta pregunta. La verdad, yo tuve que sentarme a pensar cuáles eran los contras. O sea, estaba acostumbrada a siempre hablar de los presupuestos de género como lo máximo y entonces está bien, está muy bien que tengamos estas reflexiones. Entonces, ¿cuáles son los pros? Primero, por supuesto, los pros es porque no me deja. La integración de la perspectiva de género significa integrar en el proceso mismo de planeación, programación, presupuestación, las metas a alcanzar en términos de igualdad entre mujeres y hombres y de igualdad de género con las diversidades también. Porque nosotras tenemos muy claro que si no hay un objetivo específico, si no hay una meta bien nombrada, específica, concreta, no lo podemos dejar a que está sobreentendido que se va a atender a todas las personas. Entonces, esta parte que nos ayuda a ser
los presupuestos de género a diseñar objetivos claros, objetivos específicos para la igualdad de género. No cualquier objetivo, no es llegar a toda la población por igual, no, es llegar específicamente a quienes más lo están requiriendo. Entonces, en ese sentido son los pros. Entonces, lo que es importante es hacer esta reflexión que nos ayuda, la reflexión de género, el análisis de género, vuelvo a lo mismo, que es lo que estamos aportando diferente al presupuesto. Son 3 preguntas rápidamente, las voy a señalar. Por ejemplo, el programa que se está diseñando cuenta con impacto diferenciado para mujeres y para hombres. Por ejemplo, la existencia o escasez de guarderías o de espacios de cuidado, de centros de desarrollo infantil. ¿Tiene el mismo impacto el que existan estos espacios de centros de desarrollo infantil para las mujeres que para los hombres? Ya sabemos que no, o sea, todavía en nuestras sociedades el cuidado es una tarea fundamental de las mujeres, aunque debería de ser también de los hombres. Entonces, el tener esto presente, si el programa es la construcción de guarderías o la apertura de programas de centros de desarrollo infantil, pues entonces sí estamos beneficiando a las mujeres. Otra pregunta que nos hacemos y que es muy importante es si las actividades que el programa está haciendo, reproducen los roles estereotipados de género o ayudan a su cambio. Por ejemplo, el otorgamiento de microcréditos a las mujeres, ¿no? O sea, sí estamos pensando que a las mujeres esto lo tenemos así puesto y con este ejemplo porque fue muy impresionante cuando empezamos a estudiar los presupuestos de género. Resulta que los créditos para los hombres están en la Secretaría de Economía, en la Secretaría Grande. En cambio, los de las mujeres son microcréditos y están en la Secretaría de Desarrollo Social. O sea, es como desde ahí está esta parte. Pero voy a estos estereotipos de género. Si se piensa que las mujeres necesitan microcrédito porque tienen que hacer un trabajo que lo tengan que hacer en la casa porque su principal rol es cuidar. Entonces, el microcrédito se lo damos a las mujeres para que no descuiden lo que es fundamental para ellas realizar, que son las labores de cuidado. O los microcréditos son poquitos porque se está pensando que el ingreso de las mujeres es el segundo ingreso, entonces no necesitan un microcrédito grande. Y bueno, estas cuestiones de traspatio, ¿no? La tercera pregunta son: ¿las actividades aumentan o disminuyen o dejan sin cambio la carga de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado de las mujeres? Tenemos que hacernos esta pregunta. Y esta pregunta, por ejemplo, en las políticas de salud, con la asignación menor de los recursos a hospitalización, también fue para nuestro sorpresa y nuestro susto darnos cuenta cómo los programas de salud que decían que estaban mejorando, que los hospitales estaban siendo muy eficientes, resulta que lo que estaban haciendo es reduciendo los recursos presupuestales para los procesos de recuperación, por ejemplo, después de las operaciones. Antes, las personas se operaban y luego permanecían en el hospital, había recursos para que hubiera esta hospitalización, permanecían 2 o 3 días más en recuperación. Y resulta que los hospitales se hicieron muy eficientes, y de esto hace muchos años en México, y lo que hicieron fue cortar esa recuperación en el hospital
y las mandan a la casa a las personas convalecientes. Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, pues que alguien las tiene que cuidar y que atender y que dar todo eso. Entonces, lo que antes eran recursos públicos designados a ello, ahora se pasa a los hombros de las familias y sobre todo de las mujeres en las casas. Entonces, tenemos que hacer esta reflexión, porque este programa lo que hizo fue aumentar la carga de trabajo doméstico y de cuidado de las mujeres. Un programa gubernamental que así lo está haciendo. Entonces aquí está lo que pensamos, lo que logré pensar de los contras que tiene el hecho de que sean estos presupuestos. También es por experiencia que nos dimos cuenta que, fíjense nomás que cuando empezamos a trabajar esto hace más de 20 años, nos dimos cuenta que todos los años íbamos y pedíamos al aumento de recursos para los mismos programas. O sea, no había forma de que se quedara lo que habíamos solicitado un año antes. Entonces nos dimos cuenta que tenía que ser un proceso que teníamos que meter la palabra irreductibles, que fueran recursos irreductibles, es decir, que no se movieran. Después logramos ver que si los recursos estaban etiquetados, solamente se pueden usar para el uso en el que fueron, pero todo eso lo tuvimos que ir aprendiendo y esta es la dificultad. O sea, cada año hay que volver a aprobar el presupuesto, hay que volver a aprobar los recursos. Las políticas en principio sí se revisan, pero es más fácil que permanezcan y probablemente no se les hagan muchos cambios a las políticas, a los programas y a las acciones, pero a los recursos asignados se tienen que volver a votar. Ese es un contra. Y bueno, el otro contra que encuentro es que se necesita que tengamos desagregación de la información por sexo, pero no siempre se cuenta con ello. Entonces, especialmente la información administrativa, la de los programas, a quiénes están llegando los programas, quiénes están siendo las personas beneficiadas. Si no conocemos esta información, es muy difícil. O sea, yo apuesto a que seguro hay un sesgo de género, pero, o sea, es mucho mejor constatarlo, o sea, verlo con los datos, pues digamos. Y además que no únicamente los programas que cuentan con población beneficiaria directa, sino también saber, o sea, precisamente con el análisis de género, como les venía diciendo, que otros programas, los que ya ha mencionado Sandra, por ejemplo, no necesariamente tienen beneficiarios específicos. El alumbrado, los espacios públicos limpios, sanos, cercanos, no tienen un número específico de beneficiarias y beneficiarios, pero sí sabemos que quienes andan en las calles, quienes necesitan una banca, por ejemplo, para sentarse, en la mitad de los espacios somos las adultas mayores, quienes van siempre con paquetes, que siempre llevan a alguien o una niña o un niño o una tía o un tío o un viejito o una viejita, somos las mujeres en el transporte público. Entonces es necesario tener esto lo más desagregado y lo más claro posible para poder actuar y diseñar los programas y ponerle recursos, por supuesto. Bueno, hasta ahí esa pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Sandra. Particularmente conozco algunos proyectos que han incorporado a nivel urbano, ¿no? Urbano territorial, la perspectiva de género, como es el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, y los que conozco porque participo, digamos, son experiencias locales más chiquitas que las fui compartiendo durante toda la presentación con fotos. Si ustedes vieron, digamos, casi todas las láminas tenían fotos de estas experiencias que tienen que ver con una colectiva, de la cual, digamos, tenemos... justo volví a dejar de... Tenemos alguna participación y que también forman parte del centro de estudios, que es La Ciudad que Resiste. Ellas tienen un proyecto, digo ellas porque la mayoría son
sí, son mujeres y también hay disidencias, pero bueno, tienen un proyecto que es el proyecto Veredas, donde justamente tienen intervenciones en diferentes barrios de la ciudad y sobre el espacio público, ¿no? Sobre la importancia del espacio público, sobre lugares que tenían un uso, que quedaron en desuso, por ejemplo, una fábrica que está en un barrio en el casco urbano de la ciudad y que tiene determinadas actividades de ferias, de intercambio de emprendedores y que se interviene el espacio, se piensa también, se pone, se habla con los habitantes, con las personas que habitan cada barrio y se empieza a hacer como un trabajo más fino, más micro sociológico en algún punto sobre, bueno, qué es lo que le gustaría cambiar del barrio, qué es lo que mejoraría determinadas intervenciones en el barrio, esta de la accesibilidad, de la vitalidad, bueno, que no es solamente poder, digamos, no es solamente tener asfalto, sino tener veredas que sean accesibles, espacios que sean accesibles, eh, espacios seguros también, que se pueda, digamos, recorrer en el horario que uno quiera la ciudad, no tener determinados horarios para transitar la ciudad, ¿no? Y después otro proyecto que tiene que ver más con el hábitat popular y en el cual también soy parte, que es el programa de atención primaria del hábitat, donde justamente tenemos un proyecto de extensión eh, a ver si tengo algunas imágenes. No, bueno, acá no puse. Donde justamente se va a determinados barrios buscando criterios de criticidad del hábitat para acompañar, digamos, a estos barrios que tienen alguna partida presupuestaria y que no saben, digamos, bueno, hacia dónde lo volcamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, en algún punto como brindar también un asesoramiento técnico a comunidades que reciben algún tipo o recibían algún tipo de presupuesto para el mejoramiento barrial. Y es un trabajo puntual en barrios de acá de La Plata, barrios populares de La Plata, donde justamente la mayor cantidad en las asambleas, ahí abajo está, la foto de la asamblea, la mayoría son mujeres, digamos, ahí es rescatar un poco también esto, como la representatividad y la participación política en estos sectores, digamos, está liderado en algún punto por mujeres y son las que gestionan recursos, las que están, digamos, atrás de los recursos y también las que organizan el trabajo dentro de estos barrios. Entonces, bueno, y también donde muchas implementaron, tuvieron acceso a este programa Mi Pieza. Así que bueno, contar un poco una experiencia que tiene que ver más con la ciudad, que es la del Plan Estratégico de Bogotá, que tiene determinados lineamientos eh, estratégicos vinculados también al cuidado, a la accesibilidad y unas escalas más barriales como los dos que presenté de la ciudad de La Plata. Muchas gracias, Sandra. Creo que este tema de presupuestos barriales da bastante como una ventana de oportunidad para que las personas nos empecemos a involucrar en transformar nuestras ciudades y nuestros entornos desde esta mirada, ¿no? De pensarlo con el tema de género y pensarlo también con la interseccionalidad. Pero sobre todo, yo creo que me gustaría resaltar esto, por ejemplo, el programa de ciudades seguras para las mujeres y las niñas, no es porque solo sea para hacer las ciudades seguras para las mujeres y las niñas, ¿no? Es que porque si haces las ciudades seguras para las mujeres y las niñas, las seguras para toda la población. Igual si haces ciudades amigables para las adultas mayores, haces ciudades amigables para la gran parte de la población, ¿no? Entonces, por eso, luego pensar los presupuestos con perspectiva de género sobre todo en temas urbanos, es una muy buena forma de hacer ciudades muy habitables en la vida cotidiana, muy amigables con las personas que las usamos. Y Lucía, no sé si tú quieres compartir ahora algunas experiencias que conozcas. Adelante. Tengo dos casos. El primero es Bolivia.
En Bolivia inició la iniciativa desde el año 2001. En el 2005, desde el gobierno nacional, se dicta una ley que mandata a los gobiernos municipales invertir para la igualdad de género. Y esto es muy importante, el término. Ellas son las primeras que empezaron a utilizar este término cuando los presupuestos de género no es gasto, no se está gastando, se está invirtiendo para tener una vida mejor para las mujeres y para toda la población. Entonces, creo que este caso de Bolivia, las compañeras siguen porque yo he hecho estudios de los programas de presupuestos de género en Latinoamérica y desafortunadamente muchos ya no se están llevando, es más, la mayoría, para ser sincera, no se siguen llevando a cabo, ¿no? O sea, tuvieron una época como de auge y luego quedan como un poco en stand-by, como que los hace quien sí quiere, quien no quiere. Pero en Bolivia las compañeras son muy tenaces y tenemos compañeras feministas también en el gobierno y lo trabajan y lo siguen trabajando desde el Instituto de las Mujeres y siguen insistiendo. Por eso pongo Bolivia como un caso y además que lo tiene a nivel local, pues que es lo que estamos hablando, ¿no? De las ciudades. Pero me parece muy importante también presentarles esta metodología que diseñaron las compañeras bolivianas, que yo les digo las presupuesteras, a todas somos presupuesteras, crearon esta metodología con 4 categorías de inversión para la igualdad entre mujeres y hombres y de género. Primero, las acciones afirmativas, que son las focalizadas en mujeres, o sea, las acciones que son únicamente para las mujeres son un rubro de clasificación. La segunda son los programas que tienen corresponsabilidad social y pública para la reproducción de la vida. Y esto sería todo lo que sería el presupuesto al cuidado. Yo uso esta clasificación cuando hago presupuestos para el cuidado en la Ciudad de México o en México país. Y luego un tercer grupo sería en la cultura de igualdad para promover los cambios. Ahí están todos los talleres, todas las capacitaciones, todas estas cosas que también hacemos mucho. Y luego un último rubro sería la redistribución e igualdad social y de género para bienestar a la población en general. Son estos que no están específicamente para la igualdad de género, pero que, o sea, todo, por ejemplo, la pavimentación, el alumbrado público, como bien señalaba Sandra y Mariana, son para toda la población y aunque estuviesen en algún momento diseñados para uno, benefician a todos. Pero también es al revés, también hay programas diseñados para toda la población que benefician principalmente a un grupo. Y bueno, para concluir, sí traigo la Ciudad de México, es por demás. Yo tengo aquí puesto mi corazoncito, así les digo siempre. Este proyecto de presupuestos para la Ciudad de México surge en 2007. El proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal en aquel momento, en el 2008, se llamó Presupuestos para la Equidad, todo el presupuesto así se llamaba. En sus primeras páginas se explicó el significado de presupuestos de género, que un escrito tan importante como es el presupuesto de egresos del Distrito Federal, en la página 12 tuviera la explicación de lo que son los presupuestos de género, para nosotros era así como, bueno, llegamos a lo que queríamos llegar. Entonces estábamos en alianza, el Ministerio de Finanzas, que me faltó una S, el INMujeres del DF y la sociedad civil. Yo pertenezco a la sociedad civil. Desde esta organización es que nosotras que teníamos metodología, que teníamos toda esa suerte de desarrollos, nos pusimos a trabajar. Entonces, la alianza entre estas 3 entidades fue muy importante. Para la planeación de 2008
se cambiaron los formatos, los manuales, las guías, todo de programación y presupuestación del Distrito Federal. O sea, todo cambiamos. Se capacitó al personal de alto nivel de todas las dependencias. No permitían que nos mandaran a personas que no tuvieran capacidad de decisión en los presupuestos. Entonces sí fueron personas de alto nivel, todas pertenecientes a planeación de las diferentes localidades. Se utilizó la metodología señalada anteriormente, bueno, una metodología que nosotras desarrollamos para todas las dependencias. La iniciativa sigue, aunque con cambio de administraciones. Y insisto, y tengo que ser honesta, sigue, pero muy bajo perfil. O sea, la verdad es que esta administración es la que más la soltó. Se hacía desde el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, hoy Secretaría, pero la soltó mucho. Pero sí les voy a platicar los éxitos que tuvimos. A la hora de las reflexiones, cada persona que de alto nivel que va y que dice, no, es que yo no puedo hacer nada, es que no puedo meter género en mí. O sea, siempre son medio quejosos y quejosas las personas de los gobiernos que asisten a estas capacitaciones. Sin embargo, sí había decisión y buena voluntad. Por ejemplo, la persona que era responsable de estas oficinas, no me acuerdo cómo se llama, del registro civil, donde se sacan las actas de nacimiento y se saca todo esto. Insistía que no podía, pero tenía él ganas de hacer algo. Entonces dijo, voy a poner una ventanilla única para mujeres embarazadas y con niños y niñas. Y la siguiente vez que llegó, él solo, impresionado, ¿qué creen? Todas las mujeres estaban ahí, era la más solicitada. No se había dado cuenta que nosotras somos las responsables de las actas de nacimiento, las actas de defunción y todo ese papeleo gira alrededor de nuestras tareas que tenemos que hacer de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Entonces, sirvió para eso, para ver, para atenderlas mejor, para ver si se ponía un espacio para que se quedaran las niñas y los niños, porque la mayor parte de las mujeres van acompañadas por estos niños a estos espacios y demás. Entonces, bueno, fue un éxito, digamos, así a nivel pequeño, pues, pero es un éxito. Y el otro que todavía sigue, pero cada vez menos, es el transporte público único para mujeres. No es solamente el logro de presupuestos de género, fue un logro, también estaba el Instituto de las Mujeres participando en ciudades seguras a nivel Latinoamérica y demás, o sea, fue una alianza, pues, conjunta. Se pusieron recursos para transporte solo para mujeres. Aquel transporte, no sé si se acuerdan, unos transportes morados que solamente recibían mujeres en un principio. Después nos pusieron a todos los agregados que siempre nos adjudican y entonces dijeron que para mujeres y adultos mayores y niños y ya, personas discapacitadas. Entonces ya se hizo así como más grande. Fue muy polémico lo de esta acción afirmativa. A mí me parecía personalmente que servía de reflexión para que los hombres dijeran, tan mal las tratamos en los transportes públicos como para que prefieran ir solas, ¿no? Y la verdad era que los datos que teníamos en esos talleres, los datos que tenían en la Ciudad de México hay 8 oficinas de transporte, 8, así como lo oyen, metro, metrobús, autobús, trolebús, movilidad, o sea, hay 8. Pues las 8 tenían la misma información, o sea, las mujeres eran violentadas en el transporte público. Entonces, bueno, se hicieron esos transportes, pero no crean que tampoco resultó así como muy fácil, ¿no? O sea, también estábamos trabajando en la Comisión de Derechos Humanos también de la Ciudad de México y tuvimos una queja de una persona, un hombre, porque un autobús no lo recogió en un momento que él le hizo la parada. Entonces digo, la verdad es,
Pero ahí no quedó todo. Era impresionante cuando llevaban los autobuses morados al taller de composturas y de mantenimiento, los dejaban al último en lugar de repararlos en la cola con el orden que habían llegado. No los querían los mecánicos, no los querían reparar, ¿no? Hubo muchos problemas porque nos querían evaluar igual que al otro transporte con horas y rutas y no sé qué, pero no nos definían ni las horas ni las rutas, ni teníamos la misma cantidad de transportes que tenían los otros. Entonces, bueno, hubo muchas, pero esas son cuestiones que surgen a las cuales se les asignaron recursos y fueron muy exitosas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, ahí tenemos varias experiencias mucho más locales, que sí agradezco mucho esto, para ver que sí es posible, que sí se puede llevar a cabo, pero que es el trabajo largo y constante de un grupo de personas que no han quitado el dedo del renglón, ¿no? También reconocer eso. Tengo una mano levantada desde hace tiempo, que es la de Loarri Gabriel. Y también había otra mano levantada, pero ya la bajaron. Entonces quiero invitar a quien haya levantado la mano antes, que por favor, Ale Camacho, perfecto. Entonces, primero el Loarri y luego Ale. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, maestra Mariana. Espero que se encuentre muy bien. Muchas gracias a las dos ponentes. Muchas felicidades por sus presentaciones. Yo tengo una duda para las dos doctoras, para la doctora Lucía López. Me llama mucho la atención el tema, cómo aborda el tema del presupuesto, ¿no? Sobre todo quiero preguntarle, he escuchado a lo largo de su presentación, pues este trabajo, ¿no? Colaborativo, pero también mi pregunta va hacia lo siguiente. Tengo entendido que varias secretarías ya empiezan a ver este tema, ¿no? De manera transversal, entre comillas, como es la Secretaría de Gobernación, como usted bien lo mencionó, InMujeres, ONU Mujeres en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también tenemos a la CONAPRE y a la CONAVIN, ¿no? Etcétera. Entonces, si no existe una línea en específico, una línea estratégica para que en conjunto se puedan organizar y solicitar a tiempo este tema del presupuesto, ¿no? Y la otra es que, como bien mencionó usted y también por ahí mencionó la maestra Mariana, existen casos increíbles en donde, por ejemplo, este tema del presupuesto de género ni siquiera permea, ¿no? O no baja. Hay un tipo anécdota acá en Ciudad de Nezahualcóyotl, en donde, por ejemplo, un grupo de mujeres se organizó para solicitar al edil del municipio que destinara exclusivamente transportes para las mujeres por la violencia, ¿no? Por la inseguridad que manifestaban las mujeres en ese entonces. En ese momento se les comentó que no había presupuesto para poder realizar esta petición. Tiempo después, aproximadamente 2 meses, el grupo de mujeres se dio cuenta que el presupuesto se destinó para la rehabilitación de banquetas y de árboles, ¿no? Que digo, no está mal, pero bueno, no se atendió esta petición. No sé, ¿usted considera este tipo de situaciones como falta de permisidad, que todavía falta manejar mucha cultura sobre el tema de la política hacia las mujeres? Esa es una. Y dos, sé que, bueno, de acuerdo a la experiencia que usted compartió y cómo se elaboran los presupuestos, ¿qué cosa añadiría usted para que el presupuesto fuera suficiente también, entre comillas, ¿no? Para atender varias necesidades para las mujeres? Y para la doctora Lucía, mencionó usted varios programas, entre ellos los programas de acompañar y los programas Mi Pieza, y que dentro de los 22 municipios, pues ya se redujeron, ¿no? Con la entrada del nuevo gobierno del presidente Milei a únicamente 9. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esos casos de violencia que que las mujeres manifestaron o evidenciaron, ¿no? O expusieron entre los diversos municipios? ¿Ya quedarían impunes? ¿Qué va a pasar? Y sobre todo, ¿cómo ve usted el futuro de estos nuevos movimientos feministas, estos urbanismos feministas, ¿no? Ante esta postura de este nuevo gobierno. Muchas gracias.
Gracias, Lara. Y Ale Camacho que hace una pregunta y dice que la pone por el chat. No sé si sigue siendo así. Sí, ahí está. Dice, a mí me gustaría preguntarle a la doctora Lucía sobre si ha analizado cómo ha sido el ejercicio presupuestal de los últimos años, que ha asignado mayoritariamente sus recursos a la Guardia Nacional y si ha visto una problemática en esto. Según el informe publicado por Intersecta, nos dice que en 2021 el gasto para el programa de apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos, fue de 415.9 millones de pesos. En cambio, el de las Fuerzas Armadas en ese año fue solamente para viáticos al extranjero, fue de 459.9 millones de pesos, más los de 259.4.300, perdón, es que no traigo lentes, 259.434 millones de pesos que fueron aprobados en 2024 para Sedena y que podrían financiar 624 programas de apoyo para refugio. No sé si puede comentar algo al respecto de esto. Y creo que esto se suma a algo que platicábamos antes cuando hice la invitación a la doctora Sandra Orsino, que era como a veces el tema del discurso no se va ligado al tema del gasto, ¿no? Y entonces puede haber gobiernos de izquierda que uno pensaría que son realmente de izquierda por el discurso, pero al momento de ver cómo se va asignando las inversiones y el presupuesto, se parece mucho en algunas cosas a algunos recortes que suceden en Argentina. Entonces, también, Sandra, si puedes hacer alguna reflexión al respecto, sería muy bueno. Y yo también quería comentar algo que es sobre el cambio cultural, ¿no? Si ustedes, ¿cómo ven la relación entre el cambio cultural y el cambio en los presupuestos? ¿Qué va primero, si van de la mano, si son procesos paralelos? Cómo empezar, digamos, a hacer el cambio, porque creo que a veces puede haber un efecto de péndulo, ¿no? Que haya sociedades muy avanzadas en temas de igualdad y que algo sucede y entonces se vuelven muy reactivas para esos temas. Y creo que eso sucede sobre todo cuando ya se toca el tema del presupuesto, ¿no? Que es al final lo que hace materializar las políticas públicas y posibilita el cambio en la vida operativa, digamos. Pues no sé si ustedes podrían reflexionar también acerca de eso. Bueno, entonces me guardo silencio y le voy a parar a Lucía y luego a Sandra. Gracias. Y también preguntan para la doctora Sandra, ¿en qué está pensando asignar los recursos presupuestarios al gobierno de Milei? Ok, bueno, damos la palabra a Lucía y luego a Sandra. Adelante. Muchas gracias por las preguntas, muy importantes. Pues sí, tener estas inquietudes y demás. Esta cuestión de que existe una forma de solicitar presupuesto, creo que se relaciona también con la participación de Mariana y demás. Sí creo que tenemos que hacer todo lo posible por poner en la agenda los temas feministas. El ciclo de políticas públicas empieza cuando la sociedad pide un cambio, pide que haya este tipo de servicios, y las sociedades más preparadas son las que piden más estos cambios feministas, porque pues yo siento que hay sociedades muy conservadoras, a pesar de que el término está muy quemado y muy mal usado y demás, pero que están muy contentas con que las mujeres estemos cuidando y estemos atrás y que no salgamos a la luz y que nos las pasemos metidas en la casa. Y, o sea, esta parte es que es necesario señalar todo el trabajo que estamos haciendo, todo el trabajo que es valioso y que estamos poniendo en la mesa. Y sí hay que nombrarlo, y nombrarlo específicamente, porque cuando hubo en algún momento que
que se dijo que como todo iba a ser transversal, entonces que no había que tener ni institutos de las mujeres, ni de la igualdad de género, ni de la diversidad, ni de nada, porque todo era transversal. Es lo peor que podemos hacer, en mi opinión, ¿no? Estas transversalidades terminan siendo muy difíciles. Les voy a poner el ejemplo de las... había presupuestos para las escuelas de tiempo completo en México, el programa de escuelas de tiempo completo. Era un programa, en algunos lugares se daba de comer a las niñas y a los niños en 2 horas y media extras que se ampliaba el horario escolar. Se quita ese programa, lo peor que pudieron hacer, exactamente se quita en el momento que están volviéndose a reincorporar las niñas y niñas a las escuelas después de haber estado en las casas metidos, tratando de estudiar por internet y demás, ¿no? O por televisión o como fuera. Entonces, en muy mal momento, pues, se elimina este programa y se mete a una bolsa grande que se llama La Escuela es Nuestra, el programa. Y ahí hay 3 tipos de actividades que pueden hacer. Las madres y padres de familia tienen que elegir qué hacer. Pero lo peor que nos pueden hacer es poner estas bolsonas grandes, los dineros en estas bolsas grandes, como les decía desde el principio, sin objetivos específicos, sin metas, sin indicadores, sin saber específicamente cuánto dinero se va a gastar en el asunto, porque tampoco se puede evaluar, tampoco se puede decir. Entonces, sí es esta parte que siempre nos están diciendo que no hay recursos. Esto ya es su respuesta inercial, porque no les parece importante las demandas que nosotras llevamos. Entonces, sí, esto se está ahora estudiando mucho a nivel internacional también, es lo que corresponde a la justicia social, justicia fiscal también. Y quiere decir que no se está recaudando suficiente, o sea, el que está mal es el gobierno, porque no tiene capacidad de recaudación en impuestos directos a la población para tener más recursos para atender todas las problemáticas que tiene. Entonces, esa no es una respuesta, no debería de ser una respuesta viable, pues, que siempre nos digan que no hay recursos y tenemos que insistir para que los presupuestos sean suficientes. Y bueno, el ejercicio presupuestal con relación a los refugios y a la Guardia Nacional, bueno, es un poco difícil hacer ese tipo de comparaciones. Yo la conozco, esta comparación, pero, o sea, de todas maneras sabemos que sí es muy poco recursos para los refugios, ¿no? O sea, eso ya lo sabemos. Entonces, no sé con quién los tendríamos que comparar, pero sí tenemos que señalar, pues, que sí es un problema de salud pública, que es un problema que tiene que tener atención y tenemos que seguir trabajando para buscar la forma de obtener más recursos, ¿no? Y bueno, finalmente quienes aprueban los presupuestos en México, supongo que en Argentina también, Sandra nos dirá, son la Cámara de Diputados, diputadas únicamente. No entra a la Cámara de Senadores el presupuesto para aprobarse. Y entonces, pues hemos hecho millones de estrategias diferentes, pero muchas de ellas son hacer lobby con ellas, con las diputadas, para que nos aprueben esto. O sea, desafortunadamente desde esta administración no se nos ha consultado, no se nos escucha, no se quiere oír a las feministas. La Comisión de Igualdad, con decirle que ni siquiera sé quién es la presidenta de la Comisión de Igualdad, o sea, no está funcionando, pues, digamos, como debería de funcionar, como funcionó en algunos momentos, que era verdaderamente nuestras aliadas de la sociedad civil, y juntábamos en unas mesas, nos juntábamos la sociedad civil, todos los programas que tuvieran recursos para mujeres y los sin mujeres y las de la Comisión de Igualdad. Y veíamos qué programas estaban funcionando y a cuáles había
ahí se solicitaban los mayores recursos. Entonces, bueno, hay como ese tipo de estrategias que se pueden llevar. Y bueno, insisto en el cambio cultural. Sí es un cambio lento, pero no por eso tenemos que dejar de trabajarlo. Al contrario, tenemos que empezar hoy mismo, precisamente porque lleva mucho tiempo y tenemos tatuadas estas desigualdades, pero no puede ser que porque ahí están, así se queden. Claro que no, al revés. Precisamente porque ahí están y nos estamos dando cuenta, tenemos que buscar la erradicación de estas desigualdades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía. Adelante, Sandra, te doy la palabra. Quería retomar la pregunta. Yo en principio no hablé de municipios, sino que hablé de ministerios, o sea, de la estructura del Estado fue lo que se redujo. De la administración, o sea, toda la estructura de la administración pública a nivel municipal pasó, perdón, a nivel nacional pasó de 22 ministerios a 9 ministerios. En esa reducción se saca el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. Los otros programas están, digamos, en los que yo retomé, por el acompañar y la línea 144 siguen en funcionamiento, pero con menor partida presupuestaria. Que va un poco unido a lo que estaba preguntando el otro participante de a qué está destinando el presupuesto el presidente. Bueno, la verdad es que el único objetivo que tiene y que ha comunicado es de bajar el déficit fiscal a costa de todo, ¿no? De reducir cualquier inversión pública, entre ellas lo que estaba destinado a políticas de género. Entonces, o sea, estamos en una situación, en un escenario bastante político, bastante complejo. Ayer justamente no se aprobó el DNU, en el cual había un montón de leyes que quería implementar el presidente. O sea, estamos en una situación bastante crítica a nivel económico y a nivel social. A nivel económico no están dando partidas presupuestarias para lo mínimo, que es los comedores sociales, ¿no? Y tenemos una inflación en lo que va del año de un 300%. Entonces, parte de los presupuestos, o sea, sigue funcionando con el presupuesto del 2023. Todavía no hay partidas presupuestarias para el 2024. En educación, en salud, en trabajo, en paritarias laborales, en todo. En todo lo que tiene que ver con la administración pública está funcionando con un presupuesto del 2023 y con una inflación de lo que va del año súper alta. Incluso, digamos, este programa Acompañar está atado al salario mínimo vital y móvil, que se hizo un consejo del salario en el cual no hubo acuerdo y, digamos, y lo pusieron autoritariamente a 180.000 pesos, cuando, digamos, según datos del INDEC, una familia de 4 personas precisa aproximadamente 700.000 pesos. Así que bueno, la verdad es que la situación en lo social es bastante crítica. No sabemos qué va a pasar porque ataca todo lo que tiene que ver con el ámbito público, desde las noticias. Cerró la agencia Telam, quiere cerrar el INCA, que es el Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales. Digamos, estamos en una situación realmente, cuando hablo crítica, y el tema de género no escapa de esto, porque un poco lo que decía Lucía, las que estamos al frente de los hogares, del trabajo, las que transitamos la ciudad, en su mayoría somos testigos, somos mujeres, las que hacemos trámites, las que estamos, digamos, en docencia, en investigación, inclusive ahí me acordé también, con INSEP también peligra el financiamiento. Entonces, es una situación en la cual, ¿para qué quiere el presupuesto? No sabemos, porque no lo aprueba, digamos, lo que tiene que ver con, él había presentado una ley ómnibus, que tampoco se la aprobó el Congreso, y un DNU donde justamente pedía privatizar un montón de empresas, donde pedía abolir la ley de alquileres, bueno, un montón de medidas económicas, sociales que
que impactan directamente la vida de los argentinos y argentinas. Entonces, bueno, esa es la situación. Creo que lo que tiene que ver con el movimiento feminista, el 8M, digamos, quedó un poco, la consigna era tenemos que ir. De hecho, era un día espantoso, llovía, tormenta, y decíamos tenemos que ir, tenemos que estar. Es una manera de justamente mostrar de que, desde los diferentes espacios que ocupa cada una, eh, hay que seguir, digamos, presentando nuestras ideas, presentando nuestro compromiso, presentando también nuestras propuestas. Entonces, bueno, creo que el movimiento feminista, con sus diversidades, con todo lo heterogéneo que es, también mostró que está en contra de este tipo de políticas neoliberales que obviamente lo único que hacen es socavar derechos. Tenemos que empezar, estamos en un gobierno en el cual tenemos que empezar como, da una batalla también cultural que tiene que ver con derechos de las mujeres, derechos de las diversidades, derechos humanos, cuestiones que pensábamos que teníamos, discusiones que pensábamos que teníamos saldadas, no, las tenemos que volver a retomar y peor, digamos, como a una foja cero, diría. Así que bueno, ese es el escenario. Pero quería aclarar eso, que lo que se bajaron no son los municipios, sino la cantidad de ministerios para justamente llegar al objetivo del presidente, que es reducir el déficit fiscal. Y donde se considera, digamos, este tipo de administración considera que todo lo que tiene que ver con el Estado, con el gasto público, hay que reducirlo a la mínima expresión. Y entre ellos están las políticas de género. Muchas gracias, Sandra. Eh, yo creo que con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Al menos que haya una última pregunta muy concreta, si no, ya con esto cerramos. Les quiero agradecer mucho. Bueno, más bien les quiero pedir una última reflexión, como de invitar a trabajar el tema, de invitar a construir, para no cerrar con algo tan pues real, pero al mismo tiempo un horizonte que ahorita en este momento se ve muy oscuro a lo mejor, pero yo creo que podemos construir hacia el futuro. Entonces a lo mejor sí puede ser una última reflexión como para el futuro, para animarnos a seguir trabajando el tema. No sé si se puede hacer. Bueno, sí creo muy importante que la ciudadanía se acerque a los temas del presupuesto. Tenemos que conocer más y estar más cerca de todo. En principio parecería, y lo ponen, como una caja negra que nadie sabe, que nadie toca. La experiencia cuando empezamos a trabajar presupuesto hace más de 20 años, presupuestos de género, o sea, se horrorizaban cómo que las mujeres entienden y saben leer un presupuesto, ¿no? O sea, no, si eso no era para ellos, para ellas, eso es lo que se siente. Entonces, la verdad es que ni es tan complicado, sí es un poco especializado, pero sí tenemos que buscar la transparencia. Tuvimos algún proyecto de transparencia con esto de los presupuestos de género. Hubo una mujer indígena que trabajó de una comunidad de Oaxaca y entonces ella nos platicaba que el dinero que tenía ahí para el programa específico que estábamos hablando de mejoras comunitarias y demás, era de un fondo, el recurso de un fondo que llegaba al municipio, lo que hacían era poner un letrero grande afuera con la cantidad de dinero que tenía esa dependencia para gastar. O sea, ni siquiera es así muy sofisticado ni nada. A ver, esta dependencia tiene estos recursos, ¿no? Y esa es una forma de pedir cuentas, o sea, pedir rendición de cuentas. Tenemos que ser mucho más ciudadanas y ciudadanos y tratar de entender y de ver cuántos recursos tiene. Yo siempre pongo el ejemplo de embarazo adolescente. Si es el problema tan grande como se está haciendo últimamente, este problema de embarazo adolescente, pero se le asignan muy pocos recursos, pues de entrada esto no va a funcionar, ¿no? O sea, tenemos que conocer las dos cosas, o sea, el diagnóstico
y los recursos que se le están poniendo para ver si eso es compatible, si verdaderamente está buscando el cambio de esa situación. Entonces yo sí las invito a todas a que se acerquen a los presupuestos y que empecemos a hacer esa reflexión, y este dinero para qué será o cómo se lo gastarán. O que, no, o sea, y preguntar, porque además estamos en nuestro derecho, como decía yo desde el principio, son dineros nuestros, nosotros los pagamos en los impuestos, entonces tenemos que exigir esa rendición de cuentas. Gracias. Gracias. Adelante, Sandra. Bueno, yo creo que justamente quizás esa falta de transparencia, la que dice Lucía, fue la que en parte también a nosotros nos puso en esta situación, ¿no? A nivel político. Creo que obviamente, como decía, no es que estamos preocupados, pero no estamos inmovilizados. Todo lo contrario, creo que es un momento, un escenario social y político en el cual tenemos que estar más que nada atentos y movilizados en ese sentido, en que hay una de las cuestiones bueno, que siempre en nuestra situación actual se habla es que, bueno, fue en nuestro caso un presidente elegido con un 56%, ¿no? Pero bueno, hay otro resto que no lo eligió, no lo votó, y ese porcentaje también, y parte de la población que en este momento está en algún punto muy arrepentida porque realmente sus medidas han impactado directamente en el salario, en beneficios sociales, salariales, eh, un impacto en su vida en sí misma. Entonces, creo que también desde los feminismos tenemos que estar en esta posición de construcción, más que nada, ¿no? Seguir construyendo alternativas que pueden ser de resistencia, pueden ser de visibilización, pueden ser de educativas también. Quienes estamos en la docencia y en la investigación, digamos, creo que tenemos un rol fundamental en este momento. Y bueno, me parece que ese es el rumbo, ¿no? De construir para adelante y poder pensar, bueno, en parte de lo que se propone, poder de estas cuestiones más teóricas, poder implementarlas quizás son experiencias muy pequeñas, pero son experiencias que llegan al barrio, que llegan a las personas, al cotidiano de las personas que habitan estos lugares. Así que bueno, dejarles ese un poco, a pesar de todo, ese espíritu esperanzador de que ante la adversidad siempre hay que poner digamos, una actitud que sea más de construir y de resistencia que de quedarnos paralizados. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, Lucía. Gracias por estar en este panel, por tratar este tema que es muy importante, aunque lo veamos a veces lejano. Esta invitación a ser ciudadanas informadas con perspectiva de construir igualdad y incorporarnos en nuestros procesos, en nuestro contexto y en lo que está sucediendo en otros países y en otros contextos. Así que muchísimas gracias en verdad y muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final y que espero que pronto nos veamos en la siguiente sesión del seminario que va a ser el próximo mes. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a vos, Hasta Mariana. luego. Gracias por la invitación. Un placer, Igual. Lucía.